Katiuska se acercó a Eleazar con esa firmeza que ya muchos en la competencia reconocen como una de sus características más notorias. No hizo falta rodeos ni discursos largos para que sus palabras dejaran una huella clara sobre lo que estaba a punto de ocurrir. Con voz pausada pero cargada de determinación, le dejó ver que la suerte de Juan ya estaba echada, que no había escapatoria posible y que las circunstancias del juego, esta vez, no dependían de estrategias improvisadas ni de alianzas de último minuto. Lo miró directamente a los ojos, como queriendo asegurarse de que entendiera bien cada palabra que pronunciaba. La escena tenía un aire de tensión que cualquiera podía sentir incluso a varios metros de distancia. Katiuska, acostumbrada a los momentos de presión, sabía perfectamente cuándo hablar y cuándo callar. Esta vez eligió hablar, pero no para negociar ni para abrir caminos de escape, sino para sellar el destino de alguien más. Le explicó a Eleazar, sin adornos ni suavidades, que si llegaban a ganar las pruebas que estaban por disputarse, el chaleco destinado a Juan no tendría vuelta atrás. Sería inevitable. La mecánica del juego era clara y ellos la conocían muy bien. Si los dos se alzaban con la victoria, si lograban imponerse en la siguiente fase de pruebas, el resultado sería que ambos hombres del equipo terminarían portando el chaleco, ese temido vestuario rojo que marcaba a los sentenciados y ponía un peso extra sobre sus hombros. Era una prenda que no solo tenía un valor simbólico, sino que también significaba una presión mental muy fuerte. Quien lo portaba sabía que estaba en la cuerda floja, que cualquier error podía costarle la permanencia en la competencia. Katiuska no usó un tono de burla ni de amenaza. Hablaba como quien simplemente enuncia un hecho inamovible. Era como si ya lo hubiese aceptado internamente, como si no tuviera dudas de que eso era lo que ocurriría. Juan, al final, recibiría el chaleco, y no habría espacio para estrategias milagrosas que cambiaran el curso de los acontecimientos. Eleazar la escuchaba con atención. No dijo nada durante los primeros segundos, como si estuviera procesando cada palabra que ella soltaba con precisión quirúrgica. Su expresión facial cambió varias veces. Primero fue sorpresa, luego un gesto de resignación, y finalmente un leve asentimiento que indicaba que comprendía a la perfección lo que ella quería decirle. Los dos sabían que este tipo de decisiones no se tomaban a la ligera. Sin embargo, esta no era una decisión, era una consecuencia lógica de las reglas establecidas y de las victorias que ellos mismos estaban buscando. La relación entre Katiuska y Eleazar dentro del juego se ha caracterizado por tener momentos de tensión y de complicidad estratégica. Ambos tienen temperamentos fuertes, pero también un instinto de supervivencia afinado. Ella no era de las que se dejaba llevar por emociones pasajeras, al contrario, medía bien cada paso que daba. Y esta conversación era precisamente eso, un movimiento calculado que tenía como propósito asegurarse de que Eleazar no tuviera falsas expectativas sobre lo que podría pasar con Juan. Le explicó con claridad que, si bien en otras ocasiones existían posibilidades de maniobrar, de intentar desviar el rumbo del juego a favor de alguien, esta vez el escenario era completamente diferente. No hay nada que hacer, fueron las palabras que marcaron la conversación. No había margen de error ni de interpretación. Era un camino trazado por las mismas reglas que todos habían aceptado al entrar en la competencia. La idea de que Juan recibiría el chaleco inevitablemente no solo significaba un golpe para él, sino también para la dinámica general de la convivencia. Todos sabían que portar el chaleco era una experiencia difícil, y no solo por lo que implicaba a nivel de juego. Era llevar un peso simbólico que transformaba la manera en que se comportaban los demás competidores contigo. Las alianzas se volvían frágiles, las conversaciones más tensas y las miradas más calculadoras. Nadie quería acercarse demasiado a quien tenía ese distintivo, porque en cualquier momento podía convertirse en el próximo eliminado. Katiuska, con su estilo directo, no pretendía suavizar el golpe. Al contrario, quería que Eleazar comprendiera desde ya que, si llegaban a la etapa final de esa jornada con el triunfo en sus manos, no tendrían cómo evitar que Juan fuera sentenciado. Ella sabía que este tipo de claridad podía evitar malos entendidos o conflictos internos más adelante. Era mejor hablar las cosas de frente que permitir que quedaran cabos sueltos. Eleazar, por su parte, comprendía muy bien la lógica del juego. Él también era consciente de que, por más que alguien quisiera proteger a un compañero, las reglas eran inflexibles cuando llegaban a esa etapa. No había espacio para favores ni para arreglos improvisados. Si ellos ganaban, la consecuencia estaba escrita, los dos hombres portarían el chaleco. Y eso significaba que Juan, sin importar cuánto se esforzara, estaría directamente en la línea de fuego. La figura de Juan comenzó a cobrar más fuerza en esa conversación silenciosa. Aunque no estaba presente, su nombre pesaba. Él había demostrado ser un competidor fuerte, con carácter y determinación,
pero también había acumulado tensiones con algunos miembros del grupo. Su relación con Katiuska no era precisamente de complicidad, y ella lo sabía. No se trataba de una venganza personal, sino de un resultado que a ella no le quitaba el sueño. El chaleco, que para muchos es símbolo de derrota inminente, también es visto por algunos como una oportunidad de demostrar fortaleza mental. Pero en este caso, Katiuska dejaba claro que no había escapatoria. Si las cosas salían como ella y Eleazar esperaban, Juan terminaría con el vestuario rojo sobre sus hombros, y no habría estrategias posteriores que pudieran revertir esa situación. Los demás competidores también intuían este posible desenlace. Se respiraba un ambiente cargado de especulación y nerviosismo. Cada gesto, cada mirada, parecía decir más que las palabras. Algunos, incluso, comentaban entre ellos que si Katiuska y Eleazar lograban imponerse, el panorama para Juan sería oscuro. Otros, en silencio, evaluaban qué implicaciones tendría esto para sus propias estrategias. En este tipo de competencias, cada movimiento de una pareja o de un grupo puede alterar completamente el equilibrio de poder. Katiuska sabía muy bien que hablar con Eleazar en ese momento era crucial. No podía permitirse que hubiera confusiones. No quería que, llegado el instante en que el chaleco fuera entregado, él mostrara dudas o intentara hacer algún movimiento inesperado. Su forma de decirle "no hay nada que hacer" no era solo una frase casual, era una especie de pacto tácito, una advertencia y una confirmación al mismo tiempo. Eleazar asintió con cierta frialdad. Sabía que Katiuska no hablaba por impulso. Cuando ella tomaba una postura, generalmente era firme y difícil de cambiar. Eso le daba un aire de liderazgo fuerte dentro del grupo, incluso entre aquellos que no estaban alineados con ella. Su voz tenía peso, y cuando hacía una declaración como esta, no pasaba desapercibida para nadie. El juego, en ese punto, estaba llegando a una etapa donde los márgenes se reducían drásticamente. Ya no había espacio para jugar a dos bandas ni para mantener alianzas blandas. Cada prueba, cada victoria o derrota, podía marcar la diferencia entre seguir en la competencia o tener que marcharse. Y en este escenario, la suerte de Juan parecía haberse definido antes de que él siquiera pudiera intentar cambiarla. Mientras hablaban, ambos sabían que la conversación tenía implicaciones más profundas que la simple entrega de un chaleco. Era también un mensaje claro sobre cómo estaban jugando, con frialdad estratégica, sin dejar que las emociones nublaran las decisiones. Aunque no lo dijeran en voz alta, los dos entendían que este tipo de movimientos eran los que definían quién llegaba lejos en la competencia y quién quedaba en el camino. Juan, en tanto, estaba en otra parte del campamento, sin imaginar quizás la exactitud con la que su destino ya había sido trazado en una simple conversación. No era cuestión de si lo merecía o no, era cuestión de cómo se daban las cosas dentro de un juego donde cada prueba y cada resultado influía directamente en el futuro de todos. Katiuska no buscaba dramatismos, pero tampoco escondía sus intenciones. Ella era así, frontal, directa y muy segura de lo que quería. Por eso, cuando afirmó que no había nada que hacer respecto al chaleco de Juan, no estaba exagerando ni tratando de impresionar a Eleazar. Simplemente estaba constatando un hecho que, en su mente, ya era inamovible. La noche cayó sobre el lugar, y aunque la conversación había sido breve, su eco resonaba fuerte. Eleazar, más callado de lo habitual, pensaba en lo que significaría llegar a la prueba y ganarla. Sabía que no solo estarían asegurando su posición, sino que estarían sellando el destino de su compañero. No era fácil llevar ese peso, pero en el contexto del juego, era parte de la estrategia. Algunos competidores notaron que Katiuska y Eleazar habían hablado aparte y comenzaron a especular. En este tipo de entornos, una simple charla privada puede encender rumores, alimentar desconfianzas y modificar alianzas en cuestión de horas. Había quienes sospechaban que estaban preparando un movimiento fuerte, otros que simplemente creían que estaban afinando detalles para la prueba. Lo que pocos sabían era que, en realidad, no había un plan elaborado para eliminar a Juan. Era más sencillo que eso. Si ellos ganaban, las reglas harían el trabajo por ellos. Y eso, para Katiuska, era perfecto. No tendría que cargar con la culpa de haber tomado una decisión directa contra él, porque la estructura del juego la respaldaría. Juan, con su carácter fuerte, seguramente no recibiría bien la noticia cuando llegara el momento. Era de los que no se rendía fácilmente, y su reacción podría sacudir el ambiente de convivencia. Katiuska lo sabía, y tal vez por eso decidió anticiparse a cualquier intento de Eleazar de protegerlo. No quería sorpresas, ni titubeos, ni cambios de última hora. Su firmeza en esta conversación era también una manera de blindarse ante cualquier giro inesperado.
La tensión previa a las pruebas se fue acumulando como una nube densa sobre todos los participantes. Cada uno tenía sus propias preocupaciones, pero pocos podían imaginar lo exacto que estaba trazado el destino de uno de ellos. Cuando Katiuska le dijo a Eleazar no hay nada que hacer, no estaba simplemente cerrando una conversación. Estaba, en realidad, abriendo un nuevo capítulo de la competencia, uno donde las emociones comenzarían a chocar con la estrategia más dura y calculadora. Conforme se acercaba el día de la competencia, la presión se hacía más evidente. Cada entrenamiento, cada mirada cruzada entre los equipos, cada conversación privada, sumaba tensión a un ambiente ya de por sí cargado. Los que estaban más atentos percibían que algo se cocinaba entre Katiuska y Eleazar, aunque no tuvieran detalles concretos. Era imposible pasar por alto el lenguaje corporal, los silencios estratégicos y la manera en que ambos se movían en torno a los demás. Juan, que hasta ese momento se mantenía concentrado en las pruebas, pronto tendría que enfrentar no solo el peso del chaleco, sino también el impacto psicológico de saber que su destino ya había sido hablado sin que él estuviera presente. Y eso, en un juego donde la fortaleza mental lo es todo, podía cambiar muchas cosas. La frase de Katiuska, tan sencilla y contundente, se convertiría en una especie de eco silencioso que marcaría lo que estaba por venir: no hay nada que hacer. En el fondo, más que una sentencia, era una declaración de cómo se juega realmente en ese escenario, con inteligencia fría, con decisiones que no siempre se basan en afectos, sino en la lógica implacable de la competencia. Para algunos, esto sería visto como un movimiento cruel. Para otros, simplemente como parte del juego. Pero para Katiuska y Eleazar, era un paso más en su camino hacia la final. Un paso que, aunque pudiera tener consecuencias en la convivencia, les daría fuerza en la competencia. Y en un juego donde solo unos pocos logran llegar hasta el final, a veces lo único que importa es tener la determinación de decir las cosas como son, aunque duelan. Así, mientras el campamento se preparaba para lo que sería una jornada decisiva, Katiuska ya había dejado claro su punto. Juan, sin saberlo completamente aún, estaba a un paso de portar el chaleco que pocos quieren tener. Y Eleazar, con el peso de la conversación sobre sus hombros, sabía que si ganaban, no habría marcha atrás. La estrategia, la competencia y las reglas habían hablado por sí solas. Y en ese escenario, no importaba cuántos planes alternos quisieran surgir después. El chaleco ya tenía un nombre, y aunque aún faltaban pruebas por disputarse, la historia parecía escrita con la misma firmeza con la que Katiuska pronunció aquellas palabras. No había nada que hacer. No olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita para no perderte ningún detalle de esta historia que cada vez se pone más intensa.